Me toca exponer en breve tiempo, y aunque traigo algo escrito, evidentemente lo sintetizaré al máximo, la cuestión de los derechos civiles y políticos. Lo primero, que para mí desde el derecho constitucional resulta obvio que una carta fundamental, el derecho constitucional, es eminentemente una regulación de lo político. Y aquí hay una diferencia sustancial entre un tipo de norma y otra. No lo digo yo tan solo. Fíjense que si ustedes leen la Política de Aristóteles, cuando habla del régimen de la ciudad y de la organización de las magistraturas, establece taxativa y específicamente de que algo es la organización de la polis y algo distinto son las leyes que vienen después. Y estamos preocupados entonces de los derechos civiles y políticos en la nomenclatura constitucional. Y por lo tanto hay que preocuparse con algún rigor acerca de lo que puede llamarse la reverencia por la palabra. O sea, yo tengo que leer el texto constitucional y a partir de esa circunstancia debo entender lo que el constituyente per se quiso hacer ver, porque de lo contrario me imagino que el principio de la supremacía quedaría bastante afectado. Hace cerca de un año, creo que nos reunimos los profesores con ocasión del anterior anteproyecto. Manifesté en su momento, recordaba a Michel Foucault en su libro que se llama La hermenéutica del sujeto, la invocación que hacía al oráculo de Delfos, bajo la prescripción que se supone que era socrática y no lo era, de conócete a ti mismo. O sea, hay un límite a la solicitud que uno tiene que hacer. Y la verdad es que la primera cuestión es que las preguntas sean las pertinentes y no todas las preguntas, y las respuestas sean las adecuadas para que uno sepa lo que necesita saber. O sea, el precepto délfico, cito textual, a Foucault, es de nada en exceso. En lo actual tenemos una Constitución de 15 capítulos y 143 artículos. Y conforme a la Ley 21.533 subimos a 161. Este proyecto que está en análisis, o anteproyecto, porque recién ahora empiezan las indicaciones en los partidos políticos, consta de 9 capítulos, pero 211 artículos. Vamos subiendo el score. Pero fíjense que el año pasado, 211 artículos el del año pasado, y este año tenemos 143. Bueno, el tema concreto es el siguiente. Hablamos de derechos civiles y políticos. En definitiva, igual hablamos de derechos, de atribuciones, de facultades. En un sentido clásico, incluso podríamos hablar de bienes. Yo no soy muy dado a este tema de la sistematización, porque a veces, toda vez que el sustrato del derecho siempre es la persona, cuesta discernir en qué ámbito de conclusión uno se instala. Con su permiso, nos decía Schmitt algo que es importante. Decía que ¿qué es lo que prototípicamente es un Estado de Derecho en un sentido moderno? Decía, y aquí me sirve mucho para instalar en el tema conceptual. Dice, primero, un principio de distribución. La esfera de libertad del individuo se supone como un dato anterior al Estado, quedando la libertad del individuo ilimitada en principio, dice, mientras que la facultad del Estado para invadirla es limitada en principio. Segundo, un principio de organización, que sirve para poner en práctica ese principio de distribución. O sea, el poder del Estado, limitado en principio, se divide y se encierra en un sistema de competencias circunscritas. El principio de la distribución, entonces, de la libertad del individuo, ilimitada en principio, la facultad del poder del Estado, limitada en principio, encuentra su expresión en una serie de derechos fundamentales o de libertad. El principio de organización está contenido en la doctrina de la llamada división de poderes. Hay otra observación a la doctrina comparada, pero en aras de la síntesis. Entonces, ¿en qué nos encontramos? A derechos cuyo sustrato es la persona y todos son igualmente realizables a partir de esa condición, de sustrato personal. Pareciera ser que los derechos civiles son más de pertenencia al desenvolvimiento de la propia identidad e intimidad, y los políticos obviamente suponen un exceso, un poder de participación en la decisión del poder. El artículo 154, reformado por la ley 21.533, propuso entrar en un nuevo proceso constituyente, encargándole a una comisión experta la redacción de un documento que tendría que analizar el Consejo. Ahora, sostiene esa ley incorporada a la Constitución el concepto de las bases institucionales y fundamentales, en cuyo numeral 3 se indicaba que la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana
y los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales. Y el numeral 9 de dicho conjunto de bases institucionales y fundamentales decía que Chile protege y garantiza los derechos y libertades fundamentales, que ahí señalaba a título meramente ejemplar. Entonces, en esa tesitura, la pregunta que cabe hacerse es que de qué manera, en lo que se conoce hasta el día de hoy, se han podido recoger esos principios instados o predicados de los derechos. Y aquí en ese sentido yo voy a hacer una lectura ejemplar y después quiero referirme concretamente a 3 cuestiones. Por ejemplo, en el 1.1 habla de la dignidad, que la dignidad humana es inviolable y es la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma de política de organización. Me parece acertado el concepto de comunidad política, sobre todo para los tiempos de individualismo excesivo, y por mi adhesión a lo clásico me parece que es una buena manera de entender el sentido de integración. El 2.1 dice que el Estado deberá servir a las personas y a la sociedad y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, cumpliendo el respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece, que es un canon de alguna manera reiterado, pero que a mí me llama la atención que viene a continuación, no es el caso en este momento analizarlo, aunque es digno de análisis, la posibilidad de tener una perfecta armonía conceptual y teleológica con lo que se llama el Estado social y democrático y de progresión de derechos. El 3.1 habla de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que es deber del Estado dar protección a las familias. Y eso es un concepto, digamos, que va anidando una diversidad en el análisis o de la conceptualización y propender a su fortalecimiento. Es un concepto de pluralidad que se abre de otro modo. 5.1, el ejercicio de la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y sus derechos humanos. La verdad es que esta cláusula, siendo admitida o admisible o adherida, me parece que es más reducida que tenemos hoy día, que habla de la naturaleza humana en un sentido lato. Aquí se normativiza demasiado según mi punto de vista. 5.2. Las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con aquellos tratados, favoreciendo la protección más amplia de la persona. Aquí también está una cuestión de hermenéutica. El derecho a la integridad personal, el 16.2, que incluye el derecho a la integridad física y psíquica. Y se agrega, nadie será sometido a tortura ni a tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. El 16.3, el derecho a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley y a la no discriminación. Este es un concepto que se incorpora, que estaba en sede legal y parte, digamos, ya de una bautizo constitucional, la no discriminación. Ni la ley ni la autoridad podrán establecer diferencias arbitrarias. La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Un tema que es importante, ya que se habló del debido procedimiento, un proceso dotado de garantías que posibiliten actuaciones, procedimientos y decisiones racionales y justas, el derecho a un trato digno, deferente, transparente, oportuno y objetivo por parte de los órganos de la administración. Las prestaciones de los órganos estatales serán eficaces, oportunas y no discriminatorias. Se habló sobre ese tema. 20, ya se habló bastante. El derecho a vivir en un medio ambiente sano, sostenible y libre de contaminación. 19, número 21, el derecho a la protección de la salud, en sus dimensiones física, mental y social. Aquí, digamos, se produce un despliegue, digamos, de caracterización de lo que es la profilaxis pública. El derecho a la cultura. El Estado promueve, fomenta y garantiza la relación armónica y respeto de todas las manifestaciones de todas las manifestaciones de la cultura bajo los principios de colaboración e interculturalidad. Aquí estamos agregando cánones que no están perfectamente definidos, que va a ser importante para el proceso hermenéutico posterior. Ahora, el 19, número 16, habla, esto es un tema capital, por lo que habla del, 16, número 1, habla del derecho a la vida. ¿Ok? Perfecto. Diciendo que se prohíbe la pena de muerte, eliminándose una frase que, si bien es cierto, causa una distancia hermenéutica, sin embargo es una suerte de como de salvataje para el entendimiento de cuándo se inicia la vida. Se elimina la frase la vida que está por nacer. ¿Ok? Eso es un tema interesante en considerar.
dice que se garantiza, o sea, asegura a todas las personas el derecho a la vida y se prohíbe la pena de muerte, eliminándose, insisto yo, esta cuestión que fue tan debatida y se sigue debatiendo en el Tribunal Constitucional con ocasión del aborto entre causales y que hoy día, digamos, se instala como la posibilidad alternativa de un derecho al aborto en un sentido pleno. Entonces, eso es una cuestión que me parece digna de considerar. Ahora, cuando el artículo 16, número 3, habla del derecho de igualdad ante la ley, lo que rotulaba la idea fundamental, o rotula en la Constitución actual, es no puede haber diferencias arbitrarias. Sin embargo, aquí se habla de una cuestión que es más rotunda, pero que también no está clarificada todavía, evidentemente. Se prohíbe toda forma de discriminación directa o indirecta. Hasta donde yo lo he entendido, el tema de la discriminación es una cuestión que está en el canon de los derechos humanos y de las leyes antidiscriminación, pero es novedoso en un texto constitucional. De eso no se sigue, vuelvo a decir, que no sea correcto. Lo que estoy planteando es que el canon constitucional tiene que bastarse. Dice, los poderes públicos en sus actuaciones deberán tener especialmente en consideración la confluencia, es una cuestión, un llamamiento a los profesores administrativos, la confluencia de más de un motivo de diferencia arbitraria. Se habla por una parte de discriminación y se concluye en el tema de la diferencia respecto de los órganos estatales. De otro lado, me parece relevante tener en consideración lo que plantea el artículo 19, número 7 y el artículo 19, número 31. El 19, número 7 habla del derecho a un debido proceso y quiero simplemente manifestar que me parece un avance porque es tutela efectiva, si no, no sirve efectiva. O sea, lo decían mucho mayor propiedad de los sajones, Hart me acuerdo que se lo leí. O sea, un derecho tiene que ser útil. Y si no hay una debida tutela, que es un tema que hasta el día de hoy se discute, pero ahí está mejor instalado, me parece bien. El 19, número 9 habla del derecho a un trato digno, deferente, transparente. Me llama la atención positivamente, pero suena muy coloquial la idea de deferente. ¿En qué sentido? Digno, la dignidad es base del derecho, dice el artículo 1. Pero a continuación, nuevamente, invocamos a los especialistas en la ciencia de la administración. Las prestaciones de los órganos del Estado serán eficaces, oportunas y no discriminatorias. Con lo cual se abre paso, en un sentido muy lato, hay una exigencia de prestacionalidad, sin determinación ni taxatividad. Y eso a mí no me parece malo en principio, pero me da la impresión, no es que me dé la impresión, creo que aquí se comete un error de exceso también, como se cometió en el anterior proyecto. Parece que desde la Constitución se introduce mucho el tema en la política pública. Y eso no está bien. O sea, la política pública es resorte del gobierno. Sabrá el gobierno cómo administra el presupuesto en concomitancia con la posibilidad de que tenga un Congreso adverso o no. Pero estas frases, estas instalaciones muy expansivas, que son muy razonables, pueden producir, evidentemente, una perturbación dentro del orden político más o menos importante. El 19, número 13 me parece de especial relevancia. Mis alumnos siempre tienen que tener en consideración, dentro de lo comparado, una norma que para mi gusto que es magistral, que es la 14ª enmienda de la Constitución norteamericana, que habla de este tema que acabo de relatar sobre el debido procedimiento jurídico. Y cuando ellos leen la primera enmienda, yo les planteo que es una cuestión de derechos relativos a lo intelectivo, al despliegue más identitario de la persona. Está correcto sostener que el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Me parece bien, sobre todo ahora que hay comisiones ministeriales e interministeriales que nos quieren decir cómo prejuzgar o no juzgar la verdad en las redes. Eso no es el tema de conversación, pero esa relación me parece inaceptable. Porque o la Constitución es la norma más importante o no lo es. Y si es, como decía el juez Marshall, quiere decir que impone la democracia que es auténtica, de deliberación y de derecho a equivocarse. Ahora, este derecho incluye, dice, la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias a su elección. Es obvio, me parece exacerbado, pero esto me preocupa. Dice que la libertad religiosa comprende el libre ejercicio del culto, la libertad de profesar, de conservar y cambiar de la religión,
Sumicidio. Divulgar la religión, tanto en público como en privado. La celebración de los ritos, las prácticas. Este detalle o esta deliberación me parece interesante. Dice que no se pongan a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, pero no es una limitación que se instala respecto a la idea del pensamiento. Por lo tanto, la pregunta que cabría hacerse, ¿por qué con ocasión de una expresión libre de aquello que es más involucrada en el resorte de la intimidad, que es la cuestión religiosa, imponemos límites, cosa que no hacemos con el pensamiento en un sentido lato? No es que no debería ser, pero esta suerte de discriminación o separación instalada en el mismo precepto me parece que va a generar problemas hermenéuticos graves, porque o vivimos una democracia o no vivimos una democracia. Entonces, digo que el pensamiento es libre, pero la religión no está libre. Esa es la cuestión, así se puede leer. Ahora, en el tema de los derechos políticos, ¿me queda tiempo, señor profesor? 2 minutos. Y esto es lo que quería prestarle más atención. Bueno, el tema de los derechos políticos. Chile se organiza como un Estado social y democrático de derecho. Lo dejaremos para más adelante. Sin embargo, me llama la atención la relevancia, exacerbación que se da a los partidos políticos. Los partidos políticos son fuerzas prototípicas del régimen democrático, pero son una expresión más de las fuerzas políticas o de la deliberación, en un sentido público como ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas. La Constitución actual los invoca. Este proyecto también habla del principio de la igualdad entre independientes y representantes de los partidos políticos. Pero cuando yo, al modo de lo que puedo hacer con el régimen de administración pública, instalo con tanto detalle los partidos políticos, evidentemente que establezco una preponderancia que ya aflora normativa y visualmente. Entonces, el peligro que se corre es que este Estado de Derecho, este régimen democrático, se entienda única y exclusivamente en función de una estructura partidista, que en buen castellano, como yo lo planteo críticamente, a muchos de los proyectos que se instalan, que se transforme en un estado de oligarquización partidista. No es que no tenga que haber una regulación, pero me parece que la instalación, con equivalencia a casi lo que es un servicio, un régimen de administración pública, puede convocar a ese grave peligro. Y evidentemente que los incumbentes van a querer siempre preferir y reivindicar ese concepto. Pero la democracia se hace en torno a todas las agrupaciones e individuos y por lo tanto a todos los debe ser considerado un estatuto que sea equivalente. Máxime que volvemos al tema del financiamiento. Más encima, se garantiza un tercio del financiamiento. Eso es cuanto puedo informar, señor decano y señor director. Muchas gracias, profesor Álvaro Tejo, por la excelente exposición. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿por qué usted señalaba que no estaba de acuerdo respecto a los límites al rito religioso? A ver. Ya, perdón. ¿Decano? Sí. Bueno, en esta conversación que estamos teniendo sobre la Constitución no quiero restarme de hacer algunas observaciones y preguntas también al profesor Álvaro Tejos. La primera tiene que ver con su marco teórico. No es casualidad que yo vaya a hacer alguna observación a ese tema, porque a mí me parece que la referencia al principio de distribución que utiliza Carl Schmitt no nos sirve para entender la Constitución del anteproyecto, porque establece una primacía respecto de ciertos derechos en relación con otros. Y si eso estaba esbozado en el texto de la Constitución vigente, en el que estamos, digamos, pensando reemplazar por aquí a mí no me parece tan clara esa preeminencia.
hay una separación, por ejemplo, entre los derechos de nacionalidad y sufragio y los otros derechos. Y hay una separación también entre las acciones de garantía de los derechos de salud, vivienda, agua, saneamiento, seguridad social y educación, pero no creo que esas categorías nos permitan establecer cómo sostiene Carl Schmitt que hay una preeminencia en el nuevo anteproyecto, esa es la pregunta, de ciertos derechos. Y desde luego Carl Schmitt se equivoca porque él atribuye el origen de este principio de distribución a lo que él llama el principio básico de todo el constitucionalismo, que es el de la protección de la libertad religiosa. Y yo creo que Chile es un buen ejemplo de un país que tuvo constitucionalismo y tuvo religión oficial del Estado hasta el año 25, porque lo otro sería negar el constitucionalismo del siglo XIX. Yo creo que puede ser un constitucionalismo que podemos mirar críticamente hoy día, pero es un constitucionalismo que no se comprometió, tuvo una evolución, hay en fin unas leyes interpretativas en el año 1850 por ahí, pero es claramente una estructura de un derecho constitucional sin que la libertad religiosa fuese el componente central, sino yo diría más bien la igualdad. Y así se cae la tesis de Carl Schmitt con el ejemplo chileno, en mi opinión, y con otros ejemplos semejantes. Y con respecto a la regulación de la religión que Álvaro de manera muy consecuente ha mencionado, a mí me parece que en las constituciones, más que regular el aspecto interno, lo que se regula es el culto, las manifestaciones externas de la religión. Y aquí en la nueva regulación del anteproyecto no me parece que haya una gran diferencia con respecto a las regulaciones anteriores. Quizá se quedó corta el anteproyecto, como me comentaba el profesor Ramón Huidobro, porque no reconoce la posibilidad del laicismo, es decir, de tener una opción no religiosa protegida también. Pero en cuanto a las normas que reconocen la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión que van unidas, no creo que haya una separación de lo que ha sido la tradición chilena. Y hay una última pregunta, que es una pregunta difícil. Yo reconozco que es difícil, pero me gustaría saber si es que el profesor Álvaro Tejo tiene, como él trata los derechos y estaba revisando, ¿no hay en el seminario otras personas que vean, bueno, puede ser que, en fin, Jaime Jara, cuando trata la nulidad de derecho público, otros expositores se refieran a esta cuestión, pero hay una regla que establece en el artículo 25 que los tribunales no podrán intervenir en diseñar o definir políticas públicas, y remite al artículo anterior, al 24. Y el artículo 24 establece que no es posible, esa sería la interpretación, referirse a las cuestiones de no discriminación o diferencias arbitrarias. Y resulta que ese ha sido el sustento de la acción de protección hasta ahora. No sé si queda clara la referencia. Entonces, ¿cómo podríamos entender ese artículo? O francamente es un error y hay que eliminar esa referencia a la discriminación arbitraria. No, es que me interesa mucho, digamos, una reflexión conjunta sobre eso, porque yo veo difícil que la letra C en concreto del artículo 24 pueda ser compatible como una limitación a lo que hacen los tribunales, y resulta que buena parte
de lo que han estado haciendo es, en la acción de protección, impedir que hayan acciones u omisiones, acciones u omisiones ilegales y arbitrarias. Entonces, si la opinión del profesor Tejo, que ha hecho una exposición muy, muy interesante, muy valiosa, sería derechamente que esto sería algo que tendríamos que eliminar, o es algo que se puede encontrar alguna forma de compatibilizar en el entendido de la garantía de los derechos civiles y políticos, que es el título de su exposición, la profesora Ana María García. En realidad yo quisiera que te refirieras a uno de los derechos políticos más importantes, que es el derecho de asociación, y sobre todo de integrar un partido político, porque precisamente al ser un Estado social y democrático de derecho, uno de los principios fundamentales de la democracia es la asociación política y el establecimiento de partidos políticos vigorosos, de modo tal de encauzar la voluntad popular y evitar una polarización excesiva. En el anteproyecto se establecen 4 artículos que los describen, y a mí me parecen que están bastante bien formulados, y luego se remiten algunas materias al legislador. Entonces, me gustaría que te refirieras a ese punto específicamente. Gracias. Profesor Tejo, por favor. Bien, partamos con lo primero. Le contesto a usted luego con ocasión de lo que plantea el decano, porque lo planteó también en el mismo orden consecutivo. A ver, cuando Schmitt escribe su teoría de la Constitución y gran parte de su primera parte de obra en Entre Guerras, él lo hace desde un análisis crítico de lo que en ese momento se conoce como el régimen parlamentario, liberal y parlamentario, que es la propuesta de solución del Weimar, que él evidentemente mira con un sentido crítico con ocasión de sus propias convicciones históricas, políticas e institucionales. Y no deja en razón cuando asocia este régimen y el sustrato ideológico a las bases de un orden burgués. ¿Okay? En ese sentido es perfectamente razonable que hable en un sentido descriptivo, diría ya más que convencido, de lo que es el principio de distribución que usted plantea. Pero después de yo leer este anteproyecto, que indudablemente me parece, bajo mi discutible punto de vista, mucho más mejorado que el anterior, sin embargo, introduce temáticas con un canon poco desarrollado, o frases, o intercala conceptualizaciones que a mí me preocupan desde el punto de vista del despliegue de los disidentes o de cualquier persona. Esa es la verdad. Porque, como yo lo planteaba el año pasado, me acuerdo cuando me tocó presidir la Comisión de Ciencia Política, arbitral, no es el tema de conversación ahora, pero no veo que haya una afiliación política, doctrinal y conceptual entre un Estado social, democrático y progresivo y lo que es la idea de bien común que a continuación se instala. O sea, no haya una articulación conceptual. Entonces, lo que yo tengo que plantear, haciendo una alusión a lo que por lo demás es un planteamiento crítico, es que se entienda que el canon constitucional, voy a decirlo claro, liberal, es de la reivindicación, digamos, no de lo privado frente a lo público. No estoy estableciendo esa antinomia porque es absurda. Yo creo firmemente que, por eso lo planteé, que somos una comunidad política, vivimos en política y tenemos que instalarnos con el Estado. No estoy en contra del Estado, somos parte del mismo, pero yo necesito de que ese Estado tenga perfectamente delimitado y determinado que aún desde el punto de vista prestacional y de la política pública tiene que tener una cierta racionalidad de consideración y respeto a la autonomía de los grupos de las personas. Entonces, eso es lo que me preocupa, habiendo leído esto. Ahora, en el tema de la religión, no. Si no es que no te ponen el límite, los derechos fundamentales no son absolutos en el sentido de que uno tenga un despliegue pleno sobre las conductas de los otros. Lo que yo planteo críticamente es que si yo hablo de pensamiento, conciencia y religión, que resulta obvio que como todo derecho supone que es una manifestación de externalidades, de conductas, aparezca que en un caso hago la restricción y en el otro la omito, ¿ok?
porque es coma, y pensamiento, coma, religión, o conciencia religión. Entonces pareciera ser que si el derecho es predicable, es predicativo de 3 conductas, comportamientos sucesivos y distintos, ¿por qué en un caso sí opongo el tema de la moral o de la buena conducta? Que es lógico. Querría ser entonces que yo, ¿cómo revierto esta cuestión predicativa para que no voy a manifestarme como una religión ni como un culto, sino que como una expresión intelectiva laical? ¿Se dan cuenta? Ese es el peligro que yo veo en el proceso interpretativo. Esto es un país que no tiene una confesión religiosa, pero tiene una raigambre y un sustrato histórico claramente religioso. ¿Okay? Y una comunidad, un sistema democrático se basa justamente en la posibilidad de integración en paridad con todos quienes tengan estas convicciones más profundas. Ahora, pensamiento, conciencia y religión creo que definitivamente viene a transformarse desde el punto de vista de lo que es identitario, como dicen los alemanes. El desarrollo de la personalidad como lo que mejor configura la posibilidad de que uno se exprese en su individualidad, no como individuo, sino como persona. ¿Okay? Entonces yo veo que el despliegue, mejor dicho, la consecuencia hermenéutica puede ser peligrosa. Porque además, como esto es una cuestión nueva y no hay una hermenéutica ni un canon, va a tener que irse fijando. Y naturalmente que en un Estado de Derecho los conflictos se resuelven en sede de tribunales. Y los jueces, cuando lean esto, porque también tienen que tener reverencia por la palabra, porque los jueces no son constituyentes, el único soberano es la nación, o el pueblo, según Caixin también omitía ese concepto de nación y pueblo. Entonces, la cuestión se volvería un poco peligrosa. Ahora, en lo que dice con el artículo, creo que era 25, ¿cierto? Aquí lo que tenía su 24. Claro. Y 26 no. Sí. Y yo lo tengo subrayado, pero no lo analicé. A ver, las medidas adecuadas para la realización de los derechos indicados en el artículo serán determinadas por ley y las normas fundadas. Volvemos al tema que es de la ausencia de canon. Yo le puedo decir lo que yo quiera a la jurisdicción y como lo estime conveniente, pero técnicamente la jurisdicción va a hacer lo que ella estime conveniente. Ese es el asunto. O sea, yo creo que la norma tiene que ser autosuficiente, pero con precisión, con claridad, con taxatividad. ¿Okay? Entonces, cuando yo pongo acá diseñar políticas públicas, claramente los jueces no tienen esa función. No es que no sea bueno que lo instale, pero vamos a volver al exceso o vamos a abrir una caja de Pandora. Yo creo firmemente que los textos constitucionales tienen que ser precisos, taxativos, en la medida de lo posible, porque es un discurso popular y por lo tanto tiene que tener un canon no tan desarrollado ni tan complejo como quizás otras áreas del derecho, pero que más o menos instale en la idea de que el soberano es el pueblo de la nación, de que uno tiene que... Es la gran disputa, que se produce en la década del 30 con el New Deal de Roosevelt. O sea, se enfrenta a Roosevelt con la Suprema Corte, y la Suprema Corte defiende la tesis tradicional. Si tenía razón o no es otro tema, pero ellos fijan un canon, verán que originalista. Ok, miren lo que está pasando hoy día, no es directamente relacionado, pero ¿cómo se puede articular o desarticular sin claridad? Lo que pasó el año pasado en la causa de Dobbs, con el Servicio de Salud. 50 años después es la reversa de Roe vs. Wade. O miren lo que pasó hace un par de semanas atrás con el tema de la discriminación positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Suprema Corte no entiende derecho constitucional, o que no hay canon. Eso ya en el derecho comparado me generó, cuando empecé a leer, mucha preocupación. Y en ese sentido yo lo planteo. Yo creo que la judicatura que tiene que dedicarse a lo que le corresponde, hacer una interpretación normativa clara de aquello que está instalado, en que los niveles de creatividad dicen relación con la teleología. ¿Cómo yo puedo concretar mejor el proyecto republicano y democrático? ¿Okay? No como ellos quisieran. Ahora, en el tema que plantea la profesora Ana María García, mire, yo estuve viendo el tema del derecho a la asociación y también se vuelve muy predicativo, que era innecesario, sobre distintos tipos de grupos. Pero cuando usted se vuelve demasiado predicativo y aunque pareciera ejemplar, se ve taxativo en la lectura, lo que puede ocurrir es que se produzca una restricción. Y en el caso de los partidos políticos,
no hay ninguna restricción, se ve como una amplitud, porque es un párrafo, y eso no es malo. Una sociedad democrática tiene que tener un sistema de partidos absolutamente racionalizado, equilibrado y de colaboración al proceso de la diversidad de la deliberación. Pero nuevamente partamos la base que esto es un tema, porque es constitucional, es político. Yo veo que en la dinámica del proceso actual, los partidos han ido adquiriendo una hegemonía que es antitética con el principio democrático. Lo planteé en su momento con mucho más soltura cuando vino el señor decano de la Facultad de Derecho de la UNAM. Se convoca en el anterior proceso, con todos los defectos, a un plebiscito de entrada y otro de salida con el conocido y rotundo resultado que ustedes conocen. A los pocos días, el Congreso Nacional de Partidos Políticos instala un nuevo proyecto con una comisión experta cuyos representantes están puestos por los partidos políticos, con un consejo cuya única posibilidad y direccionamiento electoral era que fueran candidatos los partidos políticos. Eso a mí me preocupa mucho. No me parece que colabore, digamos, a la diversidad y la deliberación democrática. Esa es mi preocupación, no es otra. Claramente tiene que tener... pero además, lo curioso es que se direcciona, y con esto termino, una regulación hacia los partidos que me parece correcta. Pero hay otras formas de participación y de configuración de sistemas de fuerzas políticas que quedan como... Claro, uno las puede subsumir en una norma u otra, pero me parece que este principio como de estatuto taxativo especificado tiene rasgos de privilegio. Esa es la verdad. Así lo veo yo. Si esto se llega a aprobar, quiero estar equivocado, pero me da la impresión de que se va a reivindicar esta suerte de posición hegemónica del partidismo en un momento crítico de la historia en que sabemos que los partidos objetivamente, conjuntamente con el Congreso partidista, no gozan de la preferencia ni de la simpatía. Entonces, tratemos desde el derecho constitucional y de la teoría política a ser realizable. Bueno, como venimos en lectura preparada, no alcanzó a hablar de Fioravanti, entonces cuando sea, habla de la república. Una república tiene que preocuparse a través de la Constitución justamente de articular el Estado, pero el Estado que reconozca el derecho y la autonomía del individuo. Fioravanti no es schmittiano. Eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias, profesor.